Cuando hablamos de computadoras, este parece ser un término realmente moderno, y la mayoría lo asociamos al componente electrónico que todos tenemos en casa y lo utilizamos para ver videos de YouTube, hacer tareas para el colegio u otras múltiples actividades que podemos realizar con estos aparatos. Sin embargo, el computador es más antiguo de lo que parece. ¿Qué me dirías si te dijera que una de sus primeras versiones fue inventada ya hace más de 4800 años atrás? Y que todavía hasta el día de hoy lo puedes encontrar en muchos colegios del mundo o tal vez en tu juguetería favorita. Sí, estamos hablando del ábaco, uno de los primeros instrumentos que fueron utilizados por las más antiguas civilizaciones de China para efectuar simples operaciones aritméticas. Y aunque parezca poco probable, esta es la base de las computadoras con las que nos podemos encontrar en la actualidad, solo que acompañadas de ciencias modernas como la electrónica y la informática, que a base de circuitos integrados y programas informáticos pueden realizar increíbles acciones que nos ayudan a sobrevivir en este mundo moderno. Ya en 1642, Blaise Pascal inventó una calculadora mecánica para ayudar a sus padres a calcular impuestos. Pascal, que en aquel entonces tenía tan solo 19 años, había fabricado la primera calculadora mecánica completamente funcional, con la que se podía efectuar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, algo que para ese entonces era un avance tecnológico completamente innovador. Si desean conocer más del funcionamiento de este increíble invento de 1642, les voy a dejar una página web donde podrán encontrar una simulación online para que puedan experimentar tal como lo hacía Pascal ya hace 400 años atrás. Siguiendo con la evolución de las computadoras, nos encontramos en un espacio de tiempo donde la innovación no fue más allá de lo que ya había creado Pascal. Todos intentaban mejorar aquella calculadora mecánica que era de gran ayuda para los financieros de esa época. Ahora nos encontramos en el año 1950. Aquí se da el inicio de la denominación de la evolución de las computadoras con el nombre de generaciones. Primera generación. Abarca desde 1951 hasta 1958. En esta generación, las computadoras eran enormes aparatos y funcionaban a base de válvulas de vacío. Estas dependían de operadores que ingresaban los datos a través de tarjetas perforadas, y uno de sus mayores inconvenientes era el calor que desprendían, por lo que era necesario utilizar grandes equipos de refrigeración. UNIVAC 1 fue una de las primeras de esta generación. Posteriormente se presentaría la IBM 701, computadora con la cual la empresa iniciaría un reinado tecnológico mundial, consolidándose mucho después con la IBM 650. Hay que destacar un detalle de esta generación. En este tiempo, las computadoras no eran para el común de las personas. Solo algunos bancos, el gobierno y algunas empresas tenían la suerte de poseer una computadora. Esto debido al precio que costaba hacerse con un ejemplar de estas características, teniendo en cuenta que podían sobrepasar los 10 millones de dólares. Segunda generación. Uno de los hechos más relevantes de esta generación fue el uso de transistores como reemplazo a los antiguos tubos de vacío. Gracias a esto, las computadoras se convirtieron en algo más pequeño, aún de grandes dimensiones, pero jamás del tamaño de una habitación como sucedía en la primera generación. También se mejoraron los lenguajes de programación, que hasta ese entonces solo eran desarrollos limitados y requerían muchos conocimientos de hardware para utilizarlos. Es así como COBOL es presentado y se convierte en el principal lenguaje de programación de esta época, y representa uno de los más grandes avances en cuanto a portabilidad de programas entre diferentes computadoras. Es decir, que fue uno de los primeros programas que se pudo ejecutar en diferentes equipos de cómputo, después de un sencillo procesamiento de compilación. La IBM 1401 fue uno de los máximos representantes de esta generación, pero estuvo acompañada de otras computadoras que veremos a continuación. Tercera generación. Abarca desde 1965 hasta 1971. Esta es la generación de los circuitos integrados, y surgen a partir de que en el mercado llega a aparecer pequeñas pastillas de silicio donde en su interior era posible integrar miles de componentes electrónicos.
Hay que destacar que el primer circuito integrado fue inventado en 1958, pero no fue hasta 6 años después que llega a las computadoras y revoluciona toda esta tecnología. Uno de los primeros ejemplares con un circuito integrado en su interior fue la IBM 360. También hay que destacar que hasta ese momento las computadoras no disponían de monitores. Estos llegarían en la cuarta generación. Cuarta generación. Fase caracterizada por la integración de componentes electrónicos en un solo chip que hasta el día de hoy conocemos y lo llamamos microprocesador. En esta época también se dio el nacimiento de las PC, o computadoras personales. Además, empresas y personalidades que hoy conocemos también surgieron en esta generación. Tales es el caso de Microsoft, Apple, HP, Intel, Atari, entre otras. Además, es la generación en que por primera vez se da una comunicación entre computadoras mediante un cable conectado y se le dio por nombre Ethernet. Pero lo más resaltante de esta generación es que las computadoras dejan de ser objetos exclusivos de grandes empresas, bancos u organismos del Estado y llegan a los hogares. Esto sucede en 1976, cuando Steve Jobs y su amigo Steve Wozniak desarrollan la Apple I y lo presentan en sociedad. Un año más tarde, Jobs presentó la Apple II y posteriormente IBM se adueñó del mercado de las computadoras personales, que tuvieron gran acogida en el mercado mundial. Quinta generación. Es la generación de la utilización masiva de computadoras a nivel mundial. Todo el mundo quería tener una, y gracias a las computadoras personales de IBM y a sus costos que eran relativamente baratos, esto ya era posible para el común de las personas. Además, en esta generación se da el nacimiento del sistema operativo Microsoft DOS, con el que Bill Gates fue amasando su fortuna hasta convertirse en algún momento en uno de los hombres más adinerados del mundo. Sexta generación. La sexta generación abarca desde 1990 hasta la actualidad, y una de sus características principales es el multiprocesamiento y la conectividad global. El multiprocesamiento es la capacidad de un procesador para realizar varias tareas al mismo tiempo, es decir, que pueden realizar millones de cálculos aritméticos en simultáneo y en tan solo un segundo. Y en lo que se refiere a conectividad global, ya todos conocemos de lo que las computadoras son capaces. Además, es increíble cómo la evolución de las computadoras en el tiempo ha ido reduciendo también su tamaño. Como referencia tomaremos una de las computadoras más pesadas que hemos tenido en toda la historia. La Univac 1 pesaba alrededor de 10 toneladas y era del tamaño de una habitación. Ahora lo podemos encontrar en nuestros bolsillos y con tan solo algunos gramos de peso. Pero ¿qué nos espera en un futuro? Según expertos, esto es tan solo el inicio, y apenas estamos en el nacimiento de las tecnologías computacionales que nos esperan en un futuro. Mientras tanto, científicos del mundo buscan hacer realidad la computadora que pretende ser la nueva revolución de los próximos años. Hablamos de la computadora cuántica, algo que haría obsoletas a las computadoras tal y como las conocemos, algo así como hizo la era del transistor con las computadoras de válvulas de vacío o engranajes mecánicos. ¿Y tú qué opinas? ¿Será posible la llegada de esta tecnología? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Y eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.